Cállate, no digas nada. El susurro de Elena, la limpiadora, fue tan feroz y tan inesperado que congeló a Ricardo en el umbral de su propia mansión. Acababa de llegar a casa, 2 horas antes de lo habitual, y la mujer que normalmente era una sombra silenciosa y sumisa ahora estaba frente a él, con los ojos desorbitados por el pánico, su dedo presionado contra sus propios labios en una orden desesperada de silencio. La primera reacción de Ricardo fue una oleada de ira. ¿Quién se creía que era? ¿Para darle órdenes? Estaba a punto de rugir, de despedirla en el acto, pero algo en la pureza de su terror lo detuvo. No era un acto de insubordinación, era una advertencia. Detrás de ella, desde la sala de estar, flotaba la voz melosa de su prometida, Verónica, hablando por teléfono. Y en el silencio forzado de ese vestíbulo, Ricardo estaba a punto de convertirse en un testigo invisible de una verdad tan monstruosa que haría que su mundo perfectamente construido se desmoronara hasta los cimientos. El motivo de ese susurro era, de hecho, más chocante de lo que jamás podría haber imaginado, un secreto que cambiaría su vida para siempre. La mansión de Ricardo era una fortaleza de cristal y dolor. Hacía un año que su esposa, Isabela, había muerto en un parto complicado que trajo al mundo a su hijo Mateo, pero que se la llevó a ella, dejando un vacío que ninguna riqueza podía llenar. Ricardo, un magnate que había construido su imperio sobre la lógica y el control, se encontró completamente desarmado ante la anarquía del duelo. Se refugió en lo único que entendía, el trabajo. Se sumergió en reuniones, adquisiciones y proyecciones de mercado, dejando el cuidado de su hijo a un ejército de profesionales caros. Creía que estaba proporcionando lo mejor, pero en realidad solo estaba delegando su paternidad, subcontratando el amor. Su hijo, Mateo, que debería haber sido su consuelo, se había convertido en un problema a gestionar, un recordatorio constante de su pérdida, y la casa se había convertido en un mausoleo silencioso y frío, un lugar donde la risa de un niño nunca se escuchaba, solo el eco de la ausencia. En medio de este caos controlado, llegó Elena. Tenía unos 50 años, un rostro sereno marcado por las arrugas de una vida que no había sido fácil, y un uniforme de limpiadora que llevaba con una dignidad tranquila. Había sido contratada para reemplazar a la anterior limpiadora, que había renunciado, incapaz de soportar la tensión de la casa. Desde 1900. El primer día, Elena se movió por la mansión con una calma que era una anomalía. No se inmutaba ante los arrebatos de Mateo, ni parecía impresionada por la opulencia. Simplemente hacía su trabajo con una eficiencia silenciosa, pero sus ojos lo veían todo. Veía la furia del niño, pero debajo de ella veía el miedo y el dolor. Veía la ausencia del padre, pero debajo de ella veía a un hombre tan perdido en su propio luto como su hijo, un hombre que había olvidado cómo conectar con su propia sangre. El vínculo entre Elena y Mateo se forjó en los restos de la destrucción. Cada vez que el niño, en un arrebato de frustración, lanzaba un juguete o un plato, era Elena quien aparecía con su escoba y su pala. Pero hacía algo que nadie más hacía. No lo regañaba, no lo ignoraba, se arrodillaba en el suelo a una distancia respetuosa y comenzaba a recoger los fragmentos más grandes con sus manos con un cuidado casi reverencial. «No te preocupes, pequeño», susurraba, más para sí misma que y para él. Todo lo que se rompe se puede arreglar, o al menos se puede limpiar. Mateo, que normalmente huía de la escena de sus crímenes, comenzó a quedarse. Se quedaba en un rincón, observándola, fascinado por la calma con la que ella manejaba el caos que él creaba, un caos que era su único lenguaje. La otra presencia en la casa era Verónica, la prometida de Ricardo. Hermosa, ambiciosa y socialmente impecable, había entrado en la vida de Ricardo 6 meses después del funeral, viéndolo no como
un hombre de luto, sino como el activo más codiciado de la ciudad. Para ella, el niño problemático era un inconveniente, una barrera para su control total sobre la fortuna de Ricardo. Frente a él, interpretaba el papel de la madrastra preocupada, sugiriendo nuevos especialistas. Pero en privado, su frustración era palpable. Su frialdad hacia Mateo era un secreto bien guardado, una corriente helada que fluía justo por debajo de la superficie de sus sonrisas perfectas y su tono meloso. Ella necesitaba que el niño fuera un problema para poder presentarse a sí misma como la única y indispensable solución, la mujer que traería orden a su vida. Verónica notó la creciente calma de Mateo en presencia de la limpiadora y lo vio como una amenaza. Si el niño mejoraba gracias a Elena, su propio papel como la salvadora de la familia disminuiría, y con él su influencia sobre Ricardo. Comenzó a ver a Elena no como una empleada, sino como una rival. Su crueldad, antes reservada para el niño, en forma de una frialdad calculada, comenzó a dirigirse también hacia la limpiadora, en una campaña de microagresiones y sabotaje. Elena, el brillo del mármol no está a la altura de mis estándares. Hazlo de nuevo, decía con una sonrisa dulce, obligándola a pulir un suelo ya impecable. Cada crítica era infundada, diseñada para desgastar el espíritu de Elena, para hacerla sentir incompetente, para recordarle constantemente su lugar subordinado en la jerarquía de la mansión. Elena soportaba la tiranía en silencio, su rostro una máscara de profesionalidad, pero por dentro cada palabra era un pequeño corte, no por ella, sino porque veía cómo la negatividad de Verónica afectaba a Mateo. Cuando Verónica estaba cerca, el niño se volvía más tenso, más propenso a las crisis. Cuando estaban solos, él se relajaba, a veces incluso sonreía, siguiendo a Elena por la casa como una pequeña sombra silenciosa. Elena sabía que Verónica era el veneno en esa casa, la verdadera fuente de la angustia del niño. Pero ¿cómo podía decírselo a Ricardo? Era su palabra, la de una simple limpiadora, contra la de su glamorosa y manipuladora prometida. Sabía que no le creerían, así que guardó silencio, observó y esperó, convirtiéndose en la protectora secreta del niño, un escudo humano contra la toxicidad que amenazaba con consumirlo. La crisis que desencadenó todo llegó de forma inesperada. Ricardo había planeado un viaje de negocios de 2 días a Nueva York. Verónica, con una dulzura fingida, le había asegurado que se quedaría en casa para supervisar personalmente el cuidado de Mateo. En el momento en que el coche de Ricardo salió por el portón, la atmósfera de la casa cambió. La máscara de Verónica cayó. Pasó la mayor parte del día al teléfono, ignorando al niño, que estaba cada vez más agitado por la ausencia de su padre y la energía hostil de su futura madrastra. Elena intentaba calmarlo, pero sus interacciones eran limitadas por la vigilancia constante de Verónica, que parecía disfrutar, viendo al niño sufrir, como si su dolor validara su propia narrativa de que era un caso perdido. Esa tarde, Elena estaba limpiando el pasillo del segundo piso cuando escuchó la voz de Verónica proveniente del estudio de Ricardo. La puerta estaba entreabierta. Hablaba por teléfono, su voz baja y conspiradora, pero la acústica del mármol llevaba el sonido. No, él no sospecha nada, decía ella. Cree que soy la madrastra perfecta, pero este niño es un obstáculo. No puedo pasar el resto de mi vida cuidando de un mocoso dañado. Necesitamos acelerar el plan. Elena se quedó helada, su corazón latiendo con fuerza en sus oídos. ¿Qué plan? La voz al otro lado del teléfono era masculina. ¿Estás segura de que funcionará? Por supuesto, respondió Verónica. El internado en Suiza es el mejor del mundo para casos difíciles. Una vez que esté allí, estará fuera del camino para siempre. La revelación fue como un golpe en el estómago. Verónica no solo era cruel, estaba conspirando
activamente para deshacerse de Mateo, para enviarlo a un internado al otro lado del mundo, lejos de su padre, de su hogar, y estaba a punto de hacerlo, aprovechando la ausencia de Ricardo. «El momento es perfecto», continuó Verónica. «Ricardo está fuera. Mañana por la mañana voy a provocar una de sus crisis. Haré que parezca que se ha vuelto incontrolable, peligroso. Llamaré al médico que tenemos de nuestro lado. Recomendará una intervención inmediata. Para cuando Ricardo regrese, Mateo ya estará en un avión a Suiza. Será un hecho consumado. Le diré que fue por su propio bien, por nuestra paz». Elena sintió náuseas. Tenía que detenerla, tenía que advertir a Ricardo. Pero antes de que pudiera moverse, escuchó el sonido de un coche en la entrada. Miró por la ventana del pasillo. Era el Mercedes de Ricardo. Su vuelo había sido cancelado por una tormenta. Había vuelto a casa. El pánico se apoderó de Elena. Si Ricardo entraba ahora, si Verónica lo oía llegar, colgaría el teléfono, negaría todo, y el plan simplemente se pospondría, volviéndose aún más secreto y peligroso. Perdería la única oportunidad de exponerla en el acto. Vio a Ricardo bajar del coche y caminar con paso decidido hacia la puerta principal. Corrió escaleras abajo, su mente corriendo a 1000 por hora. Tenía que interceptarlo, tenía que silenciarlo, tenía que hacerlo confiar en ella, una completa extraña, por encima de la mujer con la que estaba a punto de casarse. Llegó al vestíbulo justo cuando la llave de Ricardo giraba en la cerradura. La voz de Verónica todavía flotaba desde el estudio, ajena al desastre inminente. «Sí, mañana por la mañana. El pequeño monstruo tendrá la rabieta de su vida, y yo seré la heroína que lo salva enviándolo lejos». La puerta se abrió. Ricardo entró, su rostro cansado por el viaje fallido, y se encontró con el rostro aterrorizado de Elena. Ella levantó una mano temblorosa, y con una urgencia desesperada que él no pudo ignorar, le susurró las palabras que lo cambiarían todo. «Cállate, no digas nada». La orden fue tan chocante, tan fuera de lugar, que por un segundo el tiempo en la mansión se detuvo, suspendido en la tensión de un secreto a punto de explotar. La mente de Ricardo, entrenada para procesar información a la velocidad de la luz, luchó por comprender la escena. La mujer que limpiaba sus suelos, la figura más sumisa de su hogar, le estaba dando una orden. Su primer instinto fue la ira, una oleada de orgullo herido. Estaba a punto de despedirla, de gritarle, pero la desesperación en sus ojos, el terror puro y sin adulterar, lo detuvo. No era un acto de desafío, era una súplica. Vio cómo ella señalaba frenéticamente hacia el estudio, sus ojos rogándole que entendiera, que jugara su papel en un drama cuyo guión él no conocía. El silencio se estiró, tenso como una cuerda de piano, roto solo por el sonido de la lluvia afuera y la voz de su prometida en el teléfono, tejiendo una red de traición a pocos metros de distancia. Viendo la duda en sus ojos, actuó. Sabía que no tenía tiempo para explicaciones. Con una audacia nacida de la desesperación, lo tomó de la mano, un contacto físico que rompió todas las barreras de su relación, y lo arrastró silenciosamente hacia la puerta del estudio. Le hizo un gesto para que escuchara. Ricardo, ahora completamente intrigado y alarmado, se inclinó, su oído pegado a la madera fría. Lo que escuchó a continuación hizo que la sangre se le helara en las venas. La voz de Verónica, despojada de su dulzura habitual, era fría y calculadora, la voz de una extraña, de una conspiradora. «El contrato está listo», decía ella. «Una vez que el niño esté en Suiza, Ricardo modificará su testamento. La mitad de todo será mío si nos casamos. Y si algo le pasa a él, todo será mío». La traición fue tan completa, tan descarada, que a Ricardo le costó respirar. No se trataba solo de enviar a su hijo lejos, se trataba de su fortuna. Mateo no era solo un obstáculo para su felicidad,
Era un obstáculo para su herencia. Y la implicación de la última frase, si algo le pasa a él, colgó en el aire, siniestra y llena de posibilidades aterradoras. Miró a Elena y en sus ojos vio la confirmación de sus peores miedos. Ella no había estado exagerando, había estado tratando de salvarlos a ambos. La gratitud que sintió fue tan abrumadora como la rabia que hervía en su interior. La mujer a la que había ignorado, la empleada invisible, acababa de salvarle la vida y la de su hijo, arriesgando todo en un acto de lealtad que él no merecía. ¿Será este el fin de los planes de Verónica? Si quieres descubrir cómo Ricardo usará esta terrible verdad para hacer justicia, deja tu like y suscríbete al canal. Ricardo se apartó de la puerta, su rostro una máscara de furia helada. Ya no era el padre de luto y confundido, era el CEO, el depredador, el hombre que había construido un imperio aplastando a sus enemigos, y acababa de identificar a la enemiga más peligrosa de todas, anidando en el corazón de su propio hogar. Miró a Elena y por primera vez la vio de verdad. Vio su inteligencia, su coraje, su lealtad inquebrantable. En un instante, la jerarquía de la casa se invirtió. Ella ya no era la empleada, era su aliada, su teniente en la guerra que estaba a punto de desatar. Él asintió lentamente, un gesto que sellaba un pacto silencioso. Ella le había dado la verdad. Ahora él le daría la justicia. Con una calma aterradora, sacó su propio teléfono, no para llamar, sino para activar discretamente la grabadora de voz, asegurándose de tener una prueba irrefutable de lo que vendría a continuación. Cada palabra una pieza más en el ataúd que estaba construyendo para su prometida. Le hizo un gesto a Elena para que se quedara donde estaba y luego, recomponiendo su expresión en una máscara de normalidad cansada, entró en el estudio con una naturalidad ensayada. «Verónica, querida, he vuelto», anunció, su voz deliberadamente alta para interrumpirla. Verónica se giró, su rostro pasando del shock al alivio calculado en una fracción de segundo. «Ricardo, qué sorpresa, tu vuelo», balbuceó, colgando rápidamente el teléfono antes de que la persona al otro lado pudiera decir algo incriminatorio. «Cancelado. Una tormenta imprevista en Nueva York», dijo él, acercándose y dándole un beso en la mejilla, un beso que debió sentirse como el toque del hielo. «Parecías ocupada. ¿Una llamada importante?» Ella rió, una risa un poco demasiado aguda, un sonido que ahora le resultaba estridente. «Oh, solo mi hermana, ya sabes, dramas familiares, nada importante». La facilidad con la que mintió, mirándolo directamente a los ojos, lo asqueó y lo fascinó al mismo tiempo. Estaba lidiando con una profesional del engaño y él estaba a punto de darle una clase magistral. «Bueno, estoy agotado», dijo Ricardo, dejándose caer en uno de los sillones de cuero, su lenguaje corporal proyectando cansancio y distracción. «Creo que me iré directamente a la cama. Mañana será un día largo». La actuación fue perfecta. Se estaba mostrando vulnerable, desinteresado, dándole a ella la falsa sensación de seguridad que necesitaba para continuar con su plan. «Claro, mi amor, descansa», dijo Verónica, su voz de nuevo melosa, su mente ya trabajando a toda velocidad para adaptar su conspiración. «No te preocupes por nada. Yo me encargaré de todo aquí, especialmente de Mateo». Cuando Ricardo salió del estudio, sus miradas se cruzaron por un instante, y en los ojos de ella, él vio un destello de triunfo, la mirada de un depredador que cree que su presa ha caído directamente en la trampa. No sabía que era exactamente al revés. El juego había comenzado, y ella no tenía ni idea de las reglas ni del poder de su oponente, un poder que ahora estaba completamente enfocado en su destrucción. Esa noche, la mansión se convirtió en un tablero de ajedrez silencioso y mortal. Ricardo, desde la seguridad de su estudio, que ahora era un centro de comando de guerra, comenzó a mover sus
piezas con una precisión implacable. Hizo una llamada a su jefe de seguridad, un exagente del servicio secreto con una lealtad absoluta y recursos casi ilimitados. Javier, necesito una vigilancia completa sobre Verónica. Quiero saber con quién habla, a dónde va, con quién se reúne. Y necesito un informe completo sobre un internado de élite en Suiza y un médico cuyo nombre te enviaré en un minuto. Quiero todo para el amanecer, sin excusas. Luego llamó a su abogado personal, un tiburón conocido por su ferocidad en los tribunales. Marcos, necesito que prepares los documentos para anular mi compromiso con Verónica. Y quiero que inicies una investigación forense sobre cada activo, cada cuenta, cada transacción que haya hecho desde que la conozco. Quiero congelar todo, no le dejes ni una escapatoria. Mientras Ricardo movía sus hilos de poder, desatando la furia silenciosa de su imperio contra la mujer que dormía plácidamente al final del pasillo, Elena cumplía su propia misión, una mucho más importante. Subió al cuarto de Mateo. El niño estaba en la cama, pero no dormía. Estaba tenso, sus pequeños puños apretados, como si su cuerpo sensible sintiera la toxicidad que impregnaba la casa, la tormenta que se avecinaba. Elena se sentó a su lado en la penumbra y comenzó a cantarolar suavemente. No era una canción de cuna para dormir, sino una melodía de fuerza, una vieja canción que su propia abuela le cantaba en tiempos de dificultad, una canción sobre leones pequeños y valientes. Y mientras cantaba, le susurró al niño, sabiendo que él la entendía a un nivel más profundo. No tengas miedo, mi pequeño león. La tormenta está pasando, y cuando termine, el sol volverá a brillar. Te lo prometo, estamos juntos en esto. El niño no entendía las palabras, pero entendía el tono, la promesa de protección. A la mañana siguiente, el plan de Verónica se puso en marcha, exactamente como Elena la había escuchado describir, una tragedia en 3 actos perfectamente ensayada. Alrededor de las 10 de la mañana, Mateo, sutilmente provocado por un acto de crueldad de Verónica que las cámaras captaron, pero que un observador casual no notaría, le quitó su juguete sensorial favorito y lo escondió. Tuvo una de sus peores crisis. Comenzó a gritar y a lanzar sus bloques de construcción por toda la habitación. Verónica, en lugar de calmarlo, se alejó, dejando que la crisis escalara, observándolo con una distancia clínica y cruel desde el umbral de la puerta. Luego, con un pánico perfectamente actuado, corrió a su teléfono para llamar a Ricardo, que estaba en una reunión en la ciudad. En realidad, estaba en un coche de vigilancia a una manzana de distancia, observando todo en su tableta en tiempo real. «Ricardo, tienes que venir. Es Mateo. Está fuera de control. Ha intentado golpearme. Tengo miedo», gritó ella al teléfono, sus sollozos tan convincentes que podrían haber ganado un premio de actuación. Ricardo llegó a la casa unos minutos después, interpretando el papel del padre preocupado y abrumado, su rostro una máscara de angustia. Encontró a Verónica en la sala de estar, llorando falsamente, mientras el sonido de los golpes de Mateo contra la puerta de su habitación resonaba en la casa. «Es peor que nunca, Ricardo», sollozó ella, aferrándose a su brazo con una desesperación calculada. El médico tenía razón. Necesita ayuda profesional, un lugar donde puedan contenerlo. Es por su propio bien y por el nuestro. No podemos seguir viviendo así. Estaba siguiendo el guión al pie de la letra, sin saber que la única audiencia que importaba ya conocía el final de la obra y estaba esperando el momento justo para bajar el telón sobre su farsa. Ricardo la consoló, su toque una mentira calculada, y le dijo que llamaría al médico de inmediato para una consulta de emergencia en casa, jugando su parte en la farsa. El médico, un hombre que los investigadores de Ricardo ya habían identificado como un profesional con la licencia,
Suspendida por mala praxis y varias demandas por fraude, llegó una hora después, su rostro compuesto en una máscara de falsa solemnidad. Entró en la habitación de Mateo, hizo una evaluación superficial de 5 minutos mientras el niño se encogía de terror en un rincón y salió con un rostro sombrío. «Señor Garza, la situación es crítica», dijo, su voz llena de una falsa gravedad que había perfeccionado con años de engaños. «El niño representa un peligro para sí mismo y para los demás. Su agresividad es incontrolable. Recomiendo encarecidamente su traslado inmediato a una institución especializada. Conozco el lugar perfecto en Suiza», continuó el falso médico, mirando a Verónica en busca de su señal. «Es discreto, de élite, y están equipados para manejar casos como este. Puedo hacer los arreglos para que viaje esta misma noche, antes de que se lastime a sí mismo o a alguien más». El plan se estaba ejecutando a la perfección, cada línea pronunciada como había sido ensayada. Verónica miró a Ricardo, sus ojos suplicantes, como si la decisión fuera una tortura para ella, como si estuviera sacrificando su propio corazón por el bienestar del niño que en realidad despreciaba. La actuación era magistral en su crueldad, una sinfonía de manipulación que en otras circunstancias habría convencido a cualquiera. Pero Ricardo ya no era parte de la audiencia, era el director de una contraobra. Ricardo fingió dudar, interpretando el papel del padre desgarrado, forzado a tomar una decisión imposible. «No lo sé, doctor. Suiza está tan lejos. Separarme de mi hijo», murmuró, su voz llena de una angustia perfectamente actuada que casi convenció incluso a sí mismo. «Es la mejor opción, Ricardo», insistió Verónica, poniendo su mano sobre la de él con una ternura calculada. «Es lo que Isabela hubiera querido, que su hijo estuviera a salvo, por encima de todo. A veces, el mayor acto de amor es dejar ir». La mención del nombre de su difunta esposa, como un arma en esta vil conspiración, fue la gota que colmó el vaso para Ricardo. Sintió una oleada de rabia tan pura que tuvo que apretar los puños debajo de la mesa para no reaccionar, pero mantuvo la calma. Tenía un último acto que representar. «Está bien», dijo, su voz apenas un susurro, como la de un hombre completamente derrotado. «Si es por su bien, hagan los arreglos». La sonrisa de triunfo en el rostro de Verónica fue casi imperceptible. Un ligero temblor en la comisura de sus labios, pero Ricardo, que la estaba observando como un halcón, la vio. Y en esa pequeña expresión vio toda la profundidad de su maldad y su codicia. La vio celebrar su victoria sobre un niño inocente y un hombre de luto. Y supo que la justicia que estaba a punto de desatar sería tan implacable como la crueldad de ella, una justicia que no dejaría piedra sobre piedra. El juego estaba a punto de terminar, y el jaque mate sería espectacular. La trampa estaba a punto de cerrarse sobre la cazadora. Mientras Verónica y el falso médico se apartaban para hacer las llamadas y organizar el traslado de emergencia, susurrando excitadamente sobre vuelos privados y admisiones, Ricardo se excusó, diciendo que necesitaba un momento a solas para procesar la decisión. No fue a su estudio, fue a la cocina, encontró a Elena allí, esperando, su rostro pálido pero resuelto, como un soldado esperando la orden final. No necesitaron hablar. Sus miradas se cruzaron en un entendimiento silencioso. Él simplemente asintió. Era la señal. Elena sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo del tamaño de una moneda y lo activó. Era un inhibidor de señal de grado militar que había sido modificado por el equipo de seguridad de Ricardo. En el estudio, Javier, el jefe de seguridad que había estado monitoreando todo, recibió la notificación. Era el momento. Con un clic del ratón, activó el protocolo Fortaleza.
Todas las puertas y ventanas de la mansión se cerraron y bloquearon automáticamente con un satisfactorio clank de acero. Las persianas de seguridad descendieron, sumiendo la casa en una penumbra artificial. Y lo más importante, el sistema de comunicaciones, incluyendo la red celular e Internet, fue completamente cortado. La mansión de cristal, el símbolo del poder de Ricardo, se había convertido instantáneamente en una prisión de alta tecnología, aislando a los conspiradores del mundo exterior y de cualquier posible ayuda. Verónica, al intentar confirmar el vuelo privado, vio la señal de su teléfono desaparecer. «Qué extraño», murmuró, caminando hacia la ventana. «Debe ser la tormenta». Pero al ver las persianas de acero bajadas, sintió la primera punzada de un pánico helado. «Ricardo, ¿qué está pasando? ¿Por qué están bajadas las persianas?» No tenía idea de que la verdadera tormenta estaba a punto de desatarse, no afuera, sino dentro de esas mismas paredes, y que ella y su cómplice estaban atrapados en el ojo de un huracán perfectamente calculado. Un huracán llamado Ricardo Garza. El juego de ajedrez había terminado, y ella estaba en jaque mate. «¿De qué estás hablando, Ricardo? ¿Te has vuelto loco?», balbuceó ella, retrocediendo un paso, su mente corriendo para encontrar una salida. «El juego ha terminado, Verónica», dijo él, su voz tranquila pero resonando en el silencio repentino de la casa como una sentencia. «Y has perdido». En ese momento, las puertas del estudio, que se habían cerrado, se abrieron de nuevo. Pero no fue el mayordomo. Entraron dos, detectives de verdad, no actores en su drama, sino oficiales de la ley con rostros sombríos, acompañados por el formidable abogado de Ricardo, Marcos. La trampa, cuidadosamente construida con paciencia, precisión y una furia helada, se había cerrado. Verónica miró del médico falso que ahora estaba pálido como un fantasma, a los detectives, y finalmente a Ricardo, y en sus ojos, finalmente, vio la verdad. Nunca había estado en control. La cara de Verónica se descompuso. Miró al médico falso, ahora estaba pálido como un fantasma, a los detectives, y finalmente a Ricardo, y en sus ojos, finalmente, vio la verdad. Nunca había estado en control. Siempre había sido un peón en un juego mucho más grande, uno que ella había iniciado, pero que él estaba terminando. «Esto es un error, es un malentendido», chilló, su voz perdiendo toda su elegancia y convirtiéndose en el sonido estridente del pánico. «El único malentendido», dijo Ricardo, su voz tranquila cortando el aire, «fue creer que podías conspirar para secuestrar a mi hijo en mi propia casa y salirte con la tuya». Puso sobre la mesa una carpeta gruesa. «Aquí tenemos grabaciones de tus conversaciones telefónicas, el informe sobre tu médico fraudulento y un análisis financiero completo de la conspiración. Ah, y también», añadió con una calma aterradora, «la confesión completa del piloto que contrataste, a quien mi equipo de seguridad persuadió para que cooperara esta mañana». El médico falso fue el primero en quebrarse. Cayó de rodillas, su rostro una máscara de terror. «Ella me obligó», gritó, señalando a Verónica con un dedo tembloroso. «Me ofreció dinero, me dijo que el niño era peligroso. Yo no quería hacerle daño, lo juro». Los detectives lo esposaron sin decir una palabra. Su confesión solo la guinda del pastel de pruebas que ya tenían. Verónica, al ver que su cómplice la había traicionado, se lanzó hacia Ricardo, sus uñas como garras. «Tú, todo esto es tu culpa. Si tan solo te hubieras deshecho de ese niño problemático desde el principio, nada de esto habría pasado». Su confesión final, tan llena de odio y desprovista de cualquier remordimiento, fue grabada por las cámaras que seguían funcionando. Era la última prueba que Ricardo necesitaba, la confirmación de la oscuridad que había invitado a su hogar. Los detectives la apartaron y la esposaron.
Mientras se la llevaban, forcejeando y gritando amenazas incoherentes, sus ojos se encontraron con los de Elena, que había aparecido silenciosamente en la puerta, como un testigo tranquilo del final de la batalla. En la mirada de Elena no había triunfo, solo una profunda y triste resolución. La promesa que le había hecho a su corazón, la de proteger a ese niño, finalmente se había cumplido. La tormenta había pasado. Con los conspiradores fuera de la casa, un silencio diferente cayó sobre la mansión. No era el silencio del dolor o la tensión, sino el de la calma después de la batalla, el silencio limpio de un espacio que, finalmente, había sido purgado de su veneno. Ricardo fue al cuarto de su hijo. Mateo, agotado por la crisis orquestada y el caos posterior, se había quedado dormido, acurrucado en su cama. Se sentó a su lado y le acarició el cabello, su corazón lleno de un amor protector tan feroz que casi dolía. Había estado a punto de perderlo, no por una enfermedad o un accidente, sino por su propia ceguera, por su propia incapacidad para ver la verdad que estaba justo frente a él, y había sido salvado por la mujer más inesperada, la empleada a la que apenas había notado, la guardiana silenciosa que había arriesgado todo por ellos. La gratitud que sentía hacia Elena era inmensa, una deuda que sabía que nunca podría pagar del todo. Esa noche se sentaron juntos en la sala de estar, después de que la policía y los abogados se fueran, la casa extrañamente silenciosa y en paz. «Elena», dijo él, su voz ronca por la emoción acumulada del día, «usted no solo salvó a mi hijo, me salvó a mí, de mi propia estupidez, de mi propia ceguera. No hay palabras para agradecerle lo que ha hecho». «No necesita agradecerme, señor», respondió ella suavemente, su calma un bálsamo para el alma herida de él. «Yo solo hice lo que cualquiera en mi lugar habría hecho por proteger a un niño inocente». «No», la corrigió él, mirándola con una nueva y profunda admiración. «Usted hizo lo que muy pocas personas en el mundo tendrían el coraje de hacer. Arriesgó todo por un niño que no era suyo». «Sí que lo era», susurró. Ella, más para sí misma que para él, una frase cargada de un significado que él aún no podía comprender del todo. «En mi corazón, siempre lo ha sido». Y en esa simple frase, Ricardo comprendió la profundidad de su lealtad, una lealtad que no nacía de un contrato de trabajo, sino de una conexión mucho más profunda, una que él apenas comenzaba a vislumbrar. Se dio cuenta de que no sabía nada sobre esta mujer que se había convertido en el pilar de su familia, y se prometió a sí mismo que pasaría el resto de su vida honrando su valentía y su bondad, asegurándose de que nunca más fuera invisible. La guerra había terminado, pero la reconstrucción de su hogar y de su propia alma apenas comenzaba. La primera acción de Ricardo fue un acto de humildad. Al día siguiente, convocó a Elena a su estudio, no como a una empleada, sino como a una consejera. «Elena», comenzó, su voz despojada de su habitual autoridad corporativa, «lo que sucedió ayer me ha abierto los ojos. He estado tratando de gestionar a mi hijo, de resolver su dolor como si fuera un problema de negocios, y he fallado estrepitosamente. Usted, sin ningún título ni protocolo, ha sido la única que ha logrado conectar con él. Le pido, no como su jefe, sino como un padre desesperado, que me enséñeme a ver a mi hijo, enséñeme a ser el padre que él necesita». La petición, tan directa y tan vulnerable, colgó en el aire, un acto de rendición de un rey a una de sus súbditos. Elena lo miró, y en sus ojos no había triunfo, sino la misma compasión tranquila que siempre había mostrado. «Señor», dijo suavemente, «yo no tengo nada que enseñarle que usted no sepa ya en su corazón. Su hijo no necesita un gerente, necesita a su padre. No necesita protocolos, necesita paciencia, y no necesita silencio, necesita escuchar que usted lo ama, incluso cuando está enfadado,
incluso cuando está roto. Cada palabra era una verdad simple y directa que desmantelaba años de la compleja y equivocada estrategia de Ricardo. Escuchó él no como un CEO recibiendo un informe, sino como un alumno escuchando a su maestra, y por primera vez se sintió lleno de una esperanza genuina, la esperanza de que quizás no era demasiado tarde para aprender. A partir de ese día, la dinámica de la casa cambió por completo. Ricardo le ofreció a Elena un nuevo puesto, consultora de bienestar familiar, con un salario que reflejaba su valor incalculable y la autoridad para anular cualquier decisión de las niñeras o tutores. Pero lo más importante, él mismo comenzó a participar. Canceló el 70% de su agenda de viajes. Estableció una regla inquebrantable. Todos los días, de 6 a 8 de la tarde, no había llamadas, no había correos electrónicos. Ese era el tiempo de Mateo. Al principio fue torpe. Se sentaba en el suelo de la habitación de su hijo, sin saber qué hacer, sintiéndose un intruso. Pero Elena estaba allí, como un puente silencioso, guiándolo con pequeños gestos y palabras de aliento. «No intente dirigir el juego», le susurró un día, al verlo intentando organizar los bloques de construcción de Mateo de una manera eficiente. «Solo siéntese y observe, entre en su mundo, no lo arrastre al suyo». Y Ricardo aprendió. Aprendió a sentarse en silencio, a simplemente estar presente. Aprendió a construir torres sin un objetivo, solo por el placer de verlas caer. Aprendió a leer el mismo libro de cuentos una y otra vez, no porque tuviera sentido, sino porque era el ritual que calmaba a su hijo. Y, lentamente, milagrosamente, Mateo comenzó a responder. Dejó de verlo como una figura de autoridad distante y comenzó a verlo como una presencia segura, un puerto en la tormenta. Un día, mientras construían una torre de bloques particularmente alta, ésta se derrumbó. El viejo Mateo habría gritado de frustración, pero este nuevo Mateo, que había estado aprendiendo a procesar sus emociones, simplemente miró los bloques esparcidos y luego a su padre. Una pequeña lágrima rodó por su mejilla. Ricardo, en lugar de entrar en pánico o intentar distraerlo, recordó las palabras de Elena. Se arrodilló, recogió 2 bloques y los juntó. «Está bien, campeón», dijo suavemente. «A veces las cosas se rompen. Lo importante es que lo construyamos de nuevo, juntos». Mateo lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, una pequeña y tímida sonrisa apareció en su rostro. Tomó otros 2 bloques y comenzó a reconstruir. La mansión, antes un lugar de tensión y dolor, comenzó a llenarse de momentos de una belleza silenciosa. Ricardo descubrió la alegría en las cosas pequeñas, en la forma en que Mateo se concentraba al dibujar, en el sonido de su risa cuando jugaban a las escondidas, en la calidez de su pequeño cuerpo acurrucado a su lado mientras veían una película. Elena, desde una distancia respetuosa, observaba cómo el vínculo entre padre e hijo se tejía, hilo a hilo. Ella no intervenía a menos que fuera necesario. Su papel ya no era el de protectora directa, sino el de guardiana del espacio sagrado en el que ellos estaban aprendiendo a ser una familia de nuevo, una familia de 2 que se estaba convirtiendo en 3. Ricardo también se aseguró de que la lealtad de Elena fuera recompensada de formas que iban más allá de lo financiero. Investigó su historia. Descubrió que tenía una hija, una joven brillante que había tenido que abandonar la universidad por falta de recursos para cuidar de su madre enferma. Sin decirle nada a Elena, creó un fondo de becas a nombre de su difunta esposa, Isabela, y la primera beneficiaria fue la hija de Elena, con una beca completa para terminar sus estudios en la carrera que eligiera. Cuando Elena se enteró, lloró por primera vez delante de él, no de tristeza, sino de una gratitud abrumadora. «Usted no tenía que hacer eso, señor», dijo ella. «Sí, tenía que hacerlo», respondió él. «Las familias se cuidan unas a otras.
¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La relación entre Ricardo y Elena se asentó en una profunda y respetuosa amistad. Él dependía de su sabiduría emocional y ella de su capacidad para mover el mundo y hacer que las cosas sucedieran. Se convirtieron en los pilares de la pequeña y resiliente familia que estaban construyendo. Un día, mientras observaban a Mateo jugar en el jardín, ella le dijo: «Lo está haciendo bien, Ricardo. Isabela estaría muy orgullosa de usted». La mención de su esposa ya no le causaba un dolor agudo, sino una cálida melancolía. «Solo estoy siguiendo sus instrucciones», respondió él, pensando en la advertencia que ella le había dejado. «Me tomó un tiempo, pero finalmente estoy escuchando». Y así, la paz reinó. Una paz ganada, merecida y protegida. El niño que había sido una tormenta de ira encontró su calma. La limpiadora que había actuado por lealtad encontró una familia. Y el millonario que lo tenía todo, finalmente encontró lo único que realmente importaba: la conexión. Su historia es un recordatorio de que en cada hogar, no importa cuán grande o lujoso sea, las batallas más importantes son las que se libran en el silencio de los corazones. Y los héroes más grandes son a menudo aquellos que nadie ve, los que limpian el desorden, tanto el literal como el figurado, con una paciencia y un amor inquebrantables. Años después, en la graduación de primaria de Mateo, el joven subió al escenario para dar un pequeño discurso. Era un niño elocuente y seguro de sí mismo, sus ojos brillando con inteligencia y una empatía inusual para su edad. Ricardo y Elena lo observaban desde la primera fila, sus corazones llenos de un orgullo tan inmenso que casi dolía. «La gente a menudo dice que el hogar es donde está el corazón», comenzó Mateo, su voz clara y firme. «Pero mi vida me ha enseñado que a veces el hogar son las personas que te ayudan a encontrar tu corazón de nuevo cuando lo has perdido. Mi madre me dio la vida, pero mi padre y mi segunda madre, Elena, me la devolvieron. Me enseñaron que ninguna tormenta dura para siempre si tienes a alguien que sostenga tu mano en la oscuridad, sin importar lo fuerte que sea la lluvia». La ovación fue atronadora. No era solo un aplauso para un niño inteligente. Era un reconocimiento a la increíble resiliencia de una familia que había encontrado su camino de regreso desde el borde del abismo. Después del evento, mientras los padres felicitaban a sus hijos, Ricardo se quedó atrás, simplemente observando. Vio a Mateo reír con sus amigos, un niño normal y feliz. Vio a Elena, rodeada por otras madres que le pedían consejos con una mezcla de respeto y admiración, y sintió una oleada de gratitud tan profunda que casi lo dejó sin aliento. Había estado tan cerca de perderlo todo, y ahora lo tenía todo, pero su definición de todo había cambiado por completo. Ya no se medía en acciones bursátiles, sino en sonrisas. La Fundación Isabela, que Ricardo estableció en honor a su difunta esposa, se convirtió en su verdadera vocación. No era una fundación que simplemente donaba dinero. Su misión era financiar programas de apoyo para padres viudos y sus hijos, ofreciendo terapia, asesoramiento y, lo más importante, una comunidad. «El mayor error que cometí», explicaba a menudo en las charlas de la fundación, «fue creer que podía superar el duelo solo. El dolor compartido no se divide, se transforma, y el amor, incluso el de una extraña que se convierte en familia, puede ser el catalizador de esa transformación». Su honestidad brutal y su vulnerabilidad se convirtieron en su mayor fortaleza, inspirando a otros hombres a buscar ayuda, a ser padres presentes. Elena, por supuesto, fue el pilar de esa fundación. Aunque se negó a aceptar un título oficial más allá de consejera principal, se convirtió en la mentora principal, la abuela de la organización.
Dirigía grupos de apoyo, no con técnicas de manual, sino con la sabiduría de su propia experiencia de vida. Enseñaba a otros cuidadores a escuchar, a tener paciencia, a ver más allá del comportamiento problemático y a encontrar al niño asustado que se escondía debajo. Su simple presencia era una lección de compasión. La mujer que había llegado a la mansión como una limpiadora invisible se había convertido en una de las voces más respetadas de la ciudad en el campo del bienestar infantil, su sabiduría finalmente reconocida y celebrada. Un día, Mateo, ya un adolescente, encontró a su padre en el estudio, mirando una vieja foto de Verónica que había aparecido en un artículo de 1970. Noticias en línea sobre su liberación anticipada. ¿Todavía piensas en ella?, preguntó Mateo. Ricardo miró la foto, el rostro de la mujer que casi destruye sus vidas. A veces, admitió, pero ya no con ira. Pienso en ella con una extraña especie de lástima. Tenía tanto y al mismo tiempo no tenía nada. Me enseñó una lección valiosa, Mateo. ¿Cuál?, preguntó el joven, sentándose a su lado. Que el verdadero poder no es la capacidad de controlar a los demás. Es la capacidad de controlarse a uno mismo, y que la verdadera riqueza no es lo que tienes, sino lo que eres capaz de dar, incluso cuando crees que no te queda nada. La vida de Ricardo encontró una paz que nunca creyó posible. La soledad que lo había perseguido durante décadas fue reemplazada por el bullicio de una casa llena de amor y propósito. Encontró el amor de nuevo, no con una socialité, sino con una maestra de la escuela de Mateo, una mujer que valoraba las conversaciones tranquilas y los paseos por el parque por encima de las galas y los eventos de caridad. Juntos, Ricardo, Elena y su nueva pareja formaron una familia moderna y extendida, un testimonio de que el amor no se limita a las estructuras tradicionales, sino que crea sus propias formas, siempre en expansión, siempre inclusivas. La mansión fría, que una vez fue una prisión de dolor, se convirtió en un refugio ruidoso y feliz. Elena vivió el resto de sus años rodeada del amor de la familia que había salvado y ayudado a construir. Vio a Mateo convertirse en un hombre extraordinario, un joven empático y brillante que decidió estudiar psicología para ayudar a otros niños como él, inspirado por su propia historia de superación. En sus últimos años, rodeada de sus nietos adoptivos, encontró una paz que había creído perdida para siempre. Su vida, marcada por sus propias pérdidas silenciosas, se había convertido en un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. La promesa no dicha que le había hecho a su corazón, la de proteger a un niño inocente, no solo se había cumplido, se había multiplicado, creando ondas de bondad que seguían extendiéndose mucho más allá de las paredes de la mansión. Un día, Mateo, ya un joven adulto, encontró el pequeño grabador que su padre había utilizado para exponer a Verónica, guardado en una caja de recuerdos. «¿Por qué guardaste esto, papá?», preguntó. Ricardo tomó el dispositivo, sintiendo su peso en la mano. «Para recordarme dos cosas», respondió. «Primero, que la verdad siempre es la herramienta más poderosa, por dolorosa que sea. Y segundo, que a veces las personas más silenciosas son las que tienen las cosas más importantes que decir. Tuve que aprender a escuchar, y fue la lección más importante de mi vida. Me enseñó que la verdadera fuerza no se encuentra en gritar más alto, sino en tener el coraje de susurrar la verdad». La historia de la familia Garza nos enseña que las heridas más profundas, las que nacen del luto y la traición, pueden convertirse en las fuentes de nuestra mayor fortaleza y compasión. Nos recuerda que la verdadera familia no se define por la biología, sino por los actos de amor, sacrificio y protección. La lealtad de Elena, silenciosa y paciente, demuestra que el amor de un extraño puede ser la fuerza más poderosa del universo, capaz de infiltrarse en fortalezas y derribar muros de mentiras. Y la transformación de Ricardo
nos muestra que nunca es tarde para despertar, para corregir nuestros errores y para convertirnos en el padre que nuestros hijos merecen, un padre presente y atento. Al final, el triunfo no fue solo desterrar a una villana, sino construir un hogar. Demostraron que de las cenizas de la tragedia y la manipulación puede surgir la familia más fuerte. La conspiración de Verónica, diseñada para crear una vida de lujo para ella, se convirtió irónicamente en el catalizador que unió a tres almas solitarias y creó un legado de bondad que afectaría a miles de vidas. Su historia es un recordatorio de que el mal a menudo se destruye a sí mismo, mientras que el amor, incluso cuando parece silenciado, siempre encuentra la manera de manifestarse, a veces de las formas más inesperadas y milagrosas, como en el susurro desesperado de una limpiadora en un vestíbulo. La mansión de los Garza, una vez un frío museo de la riqueza, se había transformado. Las risas de Mateo ahora resonaban en los pasillos de mármol. El aroma de la comida casera de Elena había reemplazado el olor estéril de los productos de limpieza. Y el estudio de Ricardo, antes un búnker contra el mundo, ahora a menudo tenía la puerta abierta. Un niño pequeño sentado en el suelo dibujando mientras su padre trabajaba. Habían pasado de ser tres individuos solitarios, compartiendo un espacio, a ser una verdadera unidad, una familia forjada no por la sangre, sino por la elección, la lealtad y la superación de una adversidad compartida que casi los destruye. Un testimonio de resiliencia. La historia de la familia Garza es un poderoso testimonio de que el concepto de familia es mucho más flexible y resistente de lo que a menudo imaginamos. Nos enseña que los lazos del corazón, forjados en la lealtad y la adversidad, pueden ser más fuertes que los de la sangre. Es una celebración de las segundas oportunidades, no solo para los niños silenciados, sino también para los adultos que han perdido su camino, demostrando que siempre es posible encontrar la redención a través de actos de amor y responsabilidad. Su viaje nos inspira a creer en la posibilidad de la curación, incluso después de las pérdidas más devastadoras y de las traiciones más calculadas. Finalmente, el verdadero legado de esta familia no convencional fue la creación de un ciclo de bondad. Mateo, como psicólogo, dedicó su vida a ayudar a otros a encontrar su voz. Ricardo, como filántropo, dedicó su fortuna a reparar las injusticias del sistema, asegurándose de que más niños tuvieran acceso a un cuidado compasivo. Y Elena, con su simple presencia, enseñó a todos a su alrededor que la forma más profunda de amor es la que se niega a rendirse, la que espera pacientemente en las sombras, lista para actuar cuando más se la necesita. Su historia combinada se convirtió en una sinfonía de redención, demostrando que del caos puede nacer la armonía más hermosa y duradera. ¿Crees que una persona puede cambiar el mundo de otra con un simple acto de bondad? Si esta historia de protección y redención te ha conmovido, deja tu like para mostrar tu apoyo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, donde la verdad siempre encuentra una voz. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te pareció la increíble lealtad de Elena y la transformación de Ricardo? Nos encantaría leer tu opinión y compartir este espacio de historias que fortalecen nuestra fe en la humanidad.